Este, a ver, no se ve. Sigue igual, pero no sé si has hecho algo. No, no he hecho nada. ¿Quieres que yo, no, bueno, es que el video, a ver, pero ahorita déjame ver cómo lo puedo hacer. ¿Quieres que te ayude con el video o lo haces tú? Si me puedes ayudar en lo que... Nada más déjame ver. Música, música. Bien, señores, abogados, se comienza. Se la pide la primera parte entre Nacional y Peñarol. Vamos a ver la niebla se había ocupado bastante, casi del 80%, y ahora... ¿Quién está con el micrófono? Ya va. Se cierra el micrófono de todos, no sé cómo se haga. Prende música. Entonces, Sí, es lo que voy a hacer. como una orden. Hola, buenas tardes. אנחנו החייזרים של קיץ, 2020, עד לא מזמן היינו Es para que no me con esa, ¿verdad? No quiero que me vean. Ni que te vean ni que te vean. של יום יום נמנעים מחדשות. היינו הורים וגם רווקים, עסוקים בעיקר בלחיות, וכשהשתנתם עלינו שוב ושוב ניסינו להתעלם, כי אותנו חינכו שזה לא מנומס סתם להתלהם. כשפרצה המגפה נסגרנו בתוך הבתים. הלו? צור הייתה פרנסה, הבטיחו שלל של מתווים, ובינתיים סידרתם לכם הטבות, זה היה לכם דחוף, ואותנו שכחתם בבית לקרוא, זה היה קצת חצוף, ופניכם הזכוכות ונאמרו, כל העולם מאיתנו לומד, אנחנו היחידים שהצלחנו עם הנגיף להתמודד. הבטחתם יושרה מינימלית, הבטחתם תמיכה סוציאלית, הבטחתם לשרת את הבטחתם ממשלה כולם הבטחתם יושרה. אנחנו החייזרים של קיץ, שנת 2020. התפכחנו, הבנו לרואים
אותנו ממטר, מאוד נימוסים. גם אנחנו יודעים לעשות בלגן, מפגינים לצחוק. גם אנחנו גברים, גם אנחנו נשים, ואנחנו סיימנו. ולכן כן נצעק, ולכן כן נתמוך, לא נתנחם. יש שחיתות שכזאת מעצבת, Menos mal que yo como no tenía los anteojos. באמת שזה כיף Hijo, ¿cómo se ve ahora? צוחק אחרון, תזכרו שיש כזה חוק. Bueno, Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo evento de JMLAT. Después de un prolongado receso no acostumbrado entre nosotros, regresamos con más fuerzas a una nueva actividad, esta vez hablando sobre las voces de protesta en las calles de Israel. Antes de empezar y presentar, quisiéramos a nombre de JMLAT mandar nuestra solidaridad y condolencias a todas las comunidades de libaneses en Israel, Latinoamérica, en Líbano, en todo el mundo, por la terrible tragedia que sufrieron esta semana. Nos solidarizamos y les mandamos un abrazo de parte de todos nosotros. Bueno, entrando al tema, vamos a tener a 5 personas, 5 ponentes diferentes, un moderador y 4 participantes. Les quiero decir que a diferencia de otros lugares donde normalmente se escuchan a los académicos y todo, esta vez, y al igual que otras veces, JMLAT intenta sacar las voces de la calle, las voces de los ciudadanos comunes, las voces que tienen diferentes puntos de vista, que no son una voz unificada. Y bueno, en ese sentido, bueno, están con nosotros como moderador Leonardo Cohen, que es parte de JMLAT, y tenemos a 4 voces de diferentes países, todos viviendo en Israel. Tenemos, ahorita Leo los va a presentar, a Anabel, a Fabio, a Nati y a Ascaf, aquí con a Asik para los cuates. Y digo para los cuates porque aquí en México así le llamamos a los amigos, todos son amigos, pero así lo conozco hace tiempo. Y le doy la palabra a Leo, que es el que va a moderar el evento, y Leo Cohen también un gran amigo y participante de JMLAT. Entonces, a partir de ahora les recordamos que las preguntas las pueden hacer vía chat o vía el Facebook Live. Y por último los invitamos a unirse a nuestro Facebook que tenemos de JMLAT. Acabamos de lanzar esta semana nuestro Instagram de JMLAT gracias a la colaboración de jóvenes nuevos que se adhieren a los más veteranos. Y también a registrarse en el chat o en la página de Facebook con su mail para que reciban semanalmente o cada 2 semanas nuestro newsletter y nuestro calendario de actividades. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Leo Cohen. Chava, ¿se me escucha? Sí. Muchas gracias, Chava, por esta oportunidad. Pues es para mí un placer poder moderar este evento. Bienvenidas y bienvenidos todos. Me imagino que hay gente aquí presente de diferentes partes del mundo, de América Latina, de Israel sobre todo. Y pues quiero dar nada más una breve introducción antes de presentar a cada uno de los participantes, de los ponentes. Decir que a mí me da la impresión de que estamos viviendo una experiencia nueva en Israel que no conocíamos
en etapas anteriores. Personalmente he participado en ella algunas veces. Es verdad que en el 2011 hubo también un brote de manifestaciones muy importante en el verano, en aras de la lucha por la justicia social, que tuvo algunos efectos, pero da la impresión de que esta manifestación es más espontánea y que incluso está más motivada por cuestiones emocionales. Yo diría un poco que está de por medio también la frustración que está viviendo una parte importante de la sociedad israelí. Y quiero desde este punto de vista decir que hay aquí, yo creo, dos elementos importantes que dieron lugar a que suceda lo que está sucediendo ahora en Israel. Uno de ellos es el elemento global, de la pandemia global. Podemos empezar a ver fenómenos parecidos a lo que está pasando en Israel en diferentes partes del mundo. Y eso tiene que ver con el hecho de que la gente está enfrascada en su propia casa, está perdiendo opciones, está perdiendo oportunidades, está viviendo una experiencia de frustración, gente que está perdiendo empleo, que está perdiendo trabajo. Y esto está generando crisis de diferentes ámbitos en muchas partes del mundo. Pero a eso hay que agregarle también el elemento o el contexto local de Israel. Y creo que lo que está de por medio es también el hecho de que lo que motiva a muchos manifestantes a salir a la calle tiene que ver con el hecho de que se ha generado una gran brecha entre el gobierno y la población que supuestamente lo ha elegido. El hecho de que Netanyahu esté acusado de cargos de corrupción, a través de los cuales ha gozado de una vida que está por encima del promedio del israelí de hoy día, ha causado el enojo y este tipo de estancamiento en lo que la gente tenía como expectativas. Y por eso diría yo que muchas veces este tipo de manifestaciones, o incluso, por utilizar una palabra mucho más fuerte, revoluciones, ocurren no cuando hay casos de pobreza crónica de mucho tiempo, sino cuando hay casos donde la población ha visto mejorías, la población desarrolla expectativas, y cuando esas expectativas se ven defraudadas, la gente decide salir a las calles y luchar en aras de aquello que esperaba que sucediera. Ahora, quiero nada más mencionar unas dos pequeñas cosas y dar lugar ahora a cada uno de los ponentes. Primero, decir que yo me asumo como historiador de manera 90 personas ahí en este chat. En el hecho de que académicamente me dedico a eso. Y 90, yo puedo ver a todos. Yehuda Bauer, el historiador del Holocausto, uno de los más importantes que hay, mencionó alguna vez la frase de que los historiadores tenemos la experiencia para interpretar el pasado y explicar el pasado, pero en lo que se refiere a predecir el futuro, somos completamente inútiles. Y una de las grandes dificultades frente a este tipo de eventos que estamos viviendo es decir, bueno, ¿y qué va a pasar? En ese sentido, humildemente diré, la verdad es que no puedo decir. Pudiera sugerir hipótesis, pero la historia va por vías que a veces no podemos imaginar de antemano. Lo segundo que quería decir es que mi impresión ha sido con respecto a mi participación en las últimas manifestaciones, que la gente está buscando protestar, reivindicar causa, pero también poder volver a una vida normal. Cualquiera que haya visto las manifestaciones se da cuenta que la gente está sedienta de cultura,
que lo que hay en las manifestaciones son conciertos, disfraces, carnavales, oportunidad de conocer gente nueva, oportunidad de recibir una experiencia cultural que no se recibe si uno no va a las manifestaciones. Es decir, son manifestaciones sumamente originales que rebasan la necesidad misma de reivindicar la causa y demostrar una necesidad política de que las cosas se transformen. Ahora, con esto voy a dar pie a que los ponentes hablen de su propia experiencia en la manifestación, en sus participaciones. Quisiera sugerir como determinados puntos que pueden tomar, si les parece, como puntos en los cuales basar el análisis que van a dar frente al público. Un punto que me parece interesante es cuáles son sus motivaciones, qué es lo que los empuja a salir a la calle, a nombre de qué causa y cuál es la razón personal por la que cada uno decide salir. 2, cuáles son sus expectativas, qué es lo que esperan que suceda a raíz de todo este movimiento. 3, si pueden plantear un análisis general de la situación, de lo que se está viviendo ahora, cómo lo perciben de una manera, digamos, con perspectiva, que nos compartan algo de sus experiencias y también si alguno de ustedes tiene alguna idea de qué manera podemos hacer copartícipes a los judíos que están en América Latina y que están lejos de Israel, copartícipes de todo este proceso y este fenómeno. Les interesa a todos los que están aquí presentes e incluso a muchos más que tal vez no han venido. Entonces, voy a darle la palabra primero a Anabel Lissig-Friedlander, que ella es activista en Mujeres por la Paz, madre de 3 jóvenes, ciudadana israelí, de originaria Argentina, y nos va a dar también, me imagino, una perspectiva desde el lado de la Organización de Mujeres por la Paz. Le pido a cada uno de los participantes que se tome unos 10 minutos para dar una presentación y después vendrá el siguiente participante y después habrá lugares para preguntas que, como explicó Chava, lo pueden hacer por chat. Entonces, le doy la palabra a Anabel. Anabel, ¿puedes empezar? Sí, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pedí que me presentaran como ciudadana israelí, madre de 3 jóvenes y miembro de la Comisión Directiva de Mujeres Activan por la Paz, porque mi voz de protesta contiene estas 3 identidades y yo voy a tratar de contestar un poquito de lo que Leo nos pidió. En realidad yo soy una activista compulsiva desde la infancia, de los negros días de la dictadura militar en la Argentina, así que para sacarme a mí a la calle no hay que hacer mucho esfuerzo. En mi casa me preguntan todos los días a qué manifestación voy y no si voy a la manifestación, porque es obvio que voy a salir a una manifestación, pero en realidad la mayoría de la gente no sale a las manifestaciones, la mayoría de la gente es protestona, la gente protesta desde su living y no sale a la calle a protestar. Yo creo que una de las cosas fundamentales de esta ola de manifestaciones de Israel en el 2020 es que los protestones salieron a la calle y colman todos los cruces de ruta, las residencias del primer ministro, los puentes desde el norte hasta el sur. El coronavirus, a mi entender, es un virus sistemático que influye en el sistema de salud, en el sistema económico, en el sistema social, en el sistema político, y además es un catalizador que no solamente nos pone en evidencia la fragilidad del sistema inmunológico, sino que también nos pone en evidencia ciertas deficiencias que no queríamos ver y que ahora están tan claras
que no podemos no verlas, y creo que esa es una de las cosas por las que la gente sale a la calle. Como miembro de Mujeres Activan por la Paz, yo salgo a la calle en forma selectiva. Este movimiento es un movimiento que representa, al que pertenecen 50.000 mujeres, árabes y judías, de derecha, de izquierda, religiosas, laicas, de todas partes del país, y a las que apoyan mujeres en Latinoamérica y en otros lugares del mundo. Nosotras pretendemos llegar a un acuerdo de paz justo entre israelíes y palestinos, y que en este acuerdo participen mujeres. Este movimiento es un movimiento político, pero es un movimiento apartidario. Por lo tanto, nosotras no participamos muy parcialmente en las protestas, porque las protestas en su mayoría son en contra del gobierno o en contra del primer ministro, y nosotros, siendo una organización tan amplia, donde hay mujeres que están a favor del gobierno y del primer ministro, no podemos salir en contra. En realidad no hacemos nada en contra, todo lo que hacemos siempre es en pro. Para nosotros, salir a los cruces de camino y a los puentes 1 o 2 veces por mes es algo integral de nuestra actividad. Lo hacemos de hace 6 años, desde la operación de Tzuk Eitan en la franja de Gaza, y cuando salimos a manifestar lo hacemos en favor de un acuerdo de paz, y últimamente lo hemos hecho para evitar la anexión de Judea, Samaria y el Valle del Jordán. Pero ahora, dada la crisis del coronavirus, nuestros mensajes están adaptados a la situación, y lo que salimos a pedir es exigir la preservación de la democracia, exigir que se tomen decisiones en forma ordenada y transparente, que en las decisiones que se toman participen mujeres, que haya solidaridad, igualdad y, por supuesto, paz, que es parte de nuestro mensaje. Nosotras no perdemos la esperanza en la paz y tampoco vamos a dejar de luchar hasta que no logremos un acuerdo de paz. El coronavirus puso en evidencia la falta de coherencia en la toma de decisiones, y debido a esto nuestra actividad se concentra en actuar por todos los medios para que se implementen procesos de tomas de decisiones que sean racionales, transparentes, ordenados. Nosotros, por nuestra experiencia, sabemos que las tomas de decisiones en Israel no se realizan de esta forma, no se han realizado nunca, ni siquiera con respecto a temas de seguridad. Nosotros tenemos un proyecto de ley en este tema, y con respecto al coronavirus hemos participado en 2 debates importantes en el Parlamento en el último mes. Otro punto sobre el que elevamos nuestra protesta es la falta de representación equitativa de mujeres en los foros donde se decide qué se va a hacer con respecto a la crisis del coronavirus en todos los ámbitos. La resolución 325 de las Naciones Unidas establece que en la toma de decisiones sobre temas de seguridad y en situaciones de emergencia tienen que participar mujeres. No porque las mujeres somos más inteligentes, que lo somos realmente, pero no por esto tenemos que participar, sino tenemos que participar porque las mujeres estamos más involucradas con la vida misma, y cuando mujeres participan en la toma de decisiones, estas decisiones son más viables y también persisten a lo largo del tiempo. Por otro lado, el movimiento realiza actividades solidarias con personas y con establecimientos que han sido dañados por la crisis del coronavirus. Ahora, cuando yo no me pongo la camisa blanca, que no sé si la ven, y también tengo un pañuelo turquesa, sino que me pongo la camiseta negra y salgo como ciudadana y madre de 3 jóvenes, en realidad salgo a protestar con carteles que siempre son en pro. ¿Cuál es mi motivación de esta protesta? Yo salgo a protestar para que los jóvenes tengan un futuro mejor. Y en realidad me llena de orgullo y de satisfacción, y me da mucha esperanza ver tantos jóvenes involucrados. O sea, es muy importante, no es algo a lo que estamos acostumbrados. Siempre se decía, los jóvenes no toman parte de las decisiones, están en otras cosas, están dentro de las redes sociales, y bueno, han salido afuera, y eso me da mucha esperanza. Por otro lado, lo que en realidad me entristece de estas manifestaciones es que la palabra shalom, la palabra paz,
no es algo que podemos ver en los carteles, en los manifestos. Yo siento que hoy en las calles de Israel se está creando el nuevo orden del día del mañana. Y me duele que hay una generación que ha crecido inculcándoseles que no hay con quién hablar, que no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo de paz, y por lo tanto para ellos no es algo natural incorporar la paz dentro de este proyecto de futuro. Eso a mí me da mucha pena. Les puedo contar que ayer estuve en Balfour, que es el centro de protesta cerca de la residencia oficial del primer ministro, y me dije, bueno, voy a hacer un censo, voy a ver cuántos carteles con la palabra paz hay entre los miles de carteles que había en la plaza. Y creo que conté no más de 6, que uno era el mío, otro era de otra amiga mía de Mujeres Activan por la Paz, y la paz no estaba presente. Así que eso me da mucha pena. Para finalizar, quiero decirles algo como Anabel. Yo, como la mayoría de ustedes, vengo de un país hermoso, con un pueblo divino, pero que lamentablemente tiene la corrupción como parte de la idiosincrasia y del sistema. Y yo creo que en Israel es muy peligroso que la corrupción se sistematice. Israel es un país que exige muchísimo de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, les exige a sus hijos que vayan al ejército, les exige entre un 20 y un 50% de su salario. Y yo creo que en estas condiciones, si la corrupción se va a sistematizar, estos jóvenes que están pidiendo por un futuro mejor, no sé si van a estar de acuerdo en firmar un acuerdo con el Estado, y bueno, creo que eso es algo muy, muy peligroso para el futuro del Estado de Israel. Y lo que yo espero de estas manifestaciones es que podamos construir un futuro de democracia, de igualdad y de paz para todos, y sobre todo para los jóvenes. Bueno, muchas gracias, Anabel. Creo que lo que has dicho ha sido muy conciso y yo creo que muy al lugar. Además, es muy interesante escuchar una perspectiva de aquellas personas que forman parte de este movimiento, pero que también tienen algo que agregar o algo que sugerir más allá de lo que está pasando. Y concuerdo por completo en el hecho de que una de las cuestiones que sobresalen en todo este proceso y este movimiento es ver la cantidad de gente joven que está siendo partícipe y que ha movilizado de alguna manera toda esta cantidad de manifestaciones que estamos viviendo en diferentes partes del país. Voy a pasar ahora a hablar, a darle la palabra a Nati o Natalia Katz, que es originaria de Buenos Aires, estudia antropología y sociología y educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ella fue también Bogeret del movimiento Halutz Lamerhav. Cabe aquí decir, con respecto a Anabel, no te pregunté si venías de algún movimiento juvenil. Por supuesto. Bueno, voy a decir dos cosas. Primero, que soy de Rosario, que eso no me dijiste. Y segundo, que sí, pertenezco a la Bonim Dror. ¿Qué pasa? Leo, ¿estás por ahí? Leo. ¿Cómo? Es que no te escuchamos. Perdón, ¿ahora me escuchan? Sí. ¿Sí? Dije, estaba hablando de Fabio, que viene de la Bonim Dror, Nati, que viene del Halutz, y Asaf Abraham, que viene de la Shomer Hatzair, 3 movimientos juveniles de Hultzafula, todos, cada uno con un símbolo adicional distinto.
Entonces, le doy la palabra a Nati. Nati, tienes también 10 minutos y después damos lugar a que Fabio, que está al lado tuyo, también participe con su parte. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, como ya me presentó Leonardo, soy de provincia de Buenos Aires, pero de una ciudad que se llama Bahía Blanca. Hice ALIA hace 3 años, con 21 años, y lo que voy a intentar contar ahora es un poco realmente mi experiencia, y yo sé que en algún sentido mis motivaciones o mi experiencia no va de la mano con el mainstream de la manifestación, si bien por supuesto es parte, pero tal vez no son las voces que más llegan a los medios de comunicación, así que por eso me es importante compartir. Un poco, yo llegué acá en el 2017 y desde ese momento intenté encontrar grupos de activismo, de participación. Dentro de eso yo soy parte también de Nashimos Shalom, el movimiento del que habló Anabel también, lo que quiere decir que incluso antes del principio de estas manifestaciones, de vez en cuando yo ya me encontraba en las calles manifestándome principalmente por un acuerdo político y por motivos de paz, que comparto con Anabel, que no se escucha en estas manifestaciones, pero lo que sí, y por qué me es importante remarcar esto, porque yo creo que sí, de vez en cuando hay participación ciudadana, pero es muy bajita, y lo que estamos viendo de repente es que la participación ciudadana crece y crece cada vez más. Ahora, mucho se habla de que estas manifestaciones empezaron hace más o menos 2 meses con la gente de una organización que se llama Crime Minister, que hacen un trabajo espectacular y que pusieron carpas en Balfour, enfrente de la casa de Netanyahu, y que realmente son los, desde mi punto de vista, quienes empezaron a poner la piedra fundamental para que este movimiento crezca, pero me es muy importante destacar que el 30 de mayo fue asesinado Iyad El-Halak, un palestino con discapacidades, en la ciudad vieja de Jerusalén, y desde ese momento ya en Jerusalén grupos de jóvenes activistas empezamos a movilizarnos. Fue la misma semana que el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, intentando recrear algo tal vez parecido y en contra del racismo institucional, del racismo policial que existe. Y en ese sentido, para mí las manifestaciones empezaron hace 2 meses y medio, casi 3, en contra del racismo policial, del abuso policial, y es muy interesante cómo esto se sigue conectando con las manifestaciones de ahora. En el medio de esas manifestaciones, donde éramos realmente grupos chicos de jóvenes, pero que cada vez más crecía semana a semana, si bien obviamente no llegaba a la magnitud de las manifestaciones de hoy en día, pero sí existía. En un momento también creció con toda la cuestión de la anexión del Sipuaj, de los territorios del Valle del Jordán, y ahí de nuevo hubo una oleada en donde las manifestaciones empezaron a crecer un poco más, y estos mismos jóvenes que hace 3 meses salieron a manifestarse contra el racismo policial y para pedir justicia por el asesinato de Iyad El-Halak, son los mismos que estaban desde el principio en las manifestaciones de Balfour. Desde el principio, y que después cada vez más empezaron a crecer, y ahora realmente hay muchísimos, pero muchísimos jóvenes. Yo creo que algo interesante a destacar de todo esto es que desde el principio de estas marchas, hablo de las de Iyad El-Halak, pero también después, siempre al final de las marchas encontramos algún tipo de represión policial.
muchas veces violentas, muchas veces menos violentas. Por supuesto que de repente sí hay policías, individuos que abusan un poco más del poder de ejercer la violencia que tienen, pero yo creo, y por lo menos lo que hablamos un poco en nuestros grupos, es que esta represión policial tiene dos efectos distintos, y que creo no son los esperados, que es que al contrario de asustar a la gente está saliendo cada vez más. Y por otro lado, no solo que la gente está saliendo cada vez más, sino que se empieza a ver un cambio de perspectiva o de concepción de qué es lo que es la policía. De repente, los jóvenes ashkenazim, por decirlo de alguna forma, empezamos a entender que la policía no siempre nos cuida y que muchas veces está para callar nuestras voces. Y en ese sentido, las manifestaciones crecen porque hay algo que entendemos que no está bien cuando nos quieren callar. Hoy en día, específicamente hoy, las manifestaciones también se esparcieron y empiezan a haber acampadas en el parque que está al lado de Balfour, a 2 minutos de Balfour, y hoy hubo se intentó sacar a todos los acampantes de ahí, y de nuevo, yo creo una expresión de nuevo de que se intenta de no dar lugar a estas voces de oposición, pero en realidad lo que esto hace es que crezcan cada vez más. De nuevo, muchas de las voces, de las canciones, de lo que se escucha en las marchas es no a la violencia, contra la represión, intentar buscar métodos alternativos para que la violencia policial no nos afecte, no nos duela, no nos lastime. Y en ese sentido, ayer, por ejemplo, y uno de los símbolos también de las manifestaciones, pero que se vea bien, son flores y rosas que tenemos todos los jóvenes manifestantes, intentando dar a los policías, intentando dar un gesto, una manera simbólica de que no lo que estamos buscando es violencia, sino hacer escuchar nuestra voz, de que hay cosas que no están bien, de que realmente creemos que hay que intervenir en esta situación, porque no solo el racismo, no solo las cosas que a mí me motivan a ir a la marcha, sino por supuesto también la corrupción del primer ministro, el mal manejo de la situación del coronavirus, la cantidad de desempleados que hay, la crisis en general que hay, la desinformación que hay también en algún punto, son todas cuestiones en las que creemos que hay que intervenir con jóvenes. Por otro lado, para mí también es importante destacar, para en serio remarcar cuánto se intenta que las manifestaciones sean no violentas desde nuestra parte, que es que de repente salieron madres a cuidar y a intentar cuidar a sus hijos, literalmente, de la violencia policial, que también yo creo que es simplemente una expresión más de la espontaneidad de distintos grupos que están creciendo y que lo que buscan es hacer escuchar una voz distinta a la hegemónica, que es la que se escucha cada vez más. Para mí en este sentido preguntaron de qué forma se puede ser partícipe, tal vez no estando en Israel, y yo creo que es una de las principales cuestiones, que es intentar hacer escuchar otra voz. A mí siempre me enseñaron que cuando hay una situación de injusticia, ¿no? Y creo que también mi educación judía tuvo mucho que ver con eso. Cuando hay una situación de injusticia, la injusticia puede ser cualquier tipo de injusticia. Yo la relaciono en este caso mucho con el racismo, con la desigualdad, pero que cuando hay una situación de injusticia lo que hay que hacer es hablar y no quedarse callado.
que es muy peligroso ese silencio, que ese silencio puede llevar a lugares que no nos imaginamos. Entonces, en ese sentido, para mí es importante salir y hablar y hacer escuchar la voz, y para mí una buena participación es mostrar otra voz de qué es lo que pasa acá dentro de Israel, que hay otras voces y existen mucho. Y ya para ir terminando, a mí hay una de las canciones que se cantan en las manifestaciones, tiene que ver con una reapropiación de que el país es nuestro y no de Netanyahu. Yo creo, una reapropiación de lo público, de cuál es nuestro lugar como ciudadanos, de qué es lo que tenemos que hacer los jóvenes para nuestro futuro y también para el día de hoy. Y me parece que es una de las cosas más importantes que están dejando estas manifestaciones, más allá de lo que vaya a pasar el día de mañana, que por lo pronto están creciendo, pero más allá de lo que vaya a pasar el día de mañana, yo creo que ya hay un cambio de concepción sobre lo que significa salir a manifestarse y salir a hablar, y que es válido, y no solo que es válido, sino que también es legítimo, más allá de toda la deslegitimación que se busca hacer desde el lugar desde el gobierno, desde los discursos de Netanyahu que tienen que ver con decirnos anarquistas, alienígenas y un montón de descalificativos. Y para terminar, algo un poco personal, pero que a mí me resuena mucho, es que en este país se ha escuchado mucho, y yo en la Tnuá también escuché mucho esta frase de "Tov lamut be'artzeinu", es bueno morir por nuestra tierra, y en mi casa las conversaciones siempre tenían que ver con, yo creo, mi papá me decía mucho, en realidad es bueno vivir por nuestra tierra, ¿no? Y acá el otro día había un cartel que decía, cambiaron la palabra lamut por limhot, o sea, agregaron simplemente una letra, y esa letra es protestar. Entonces el cartel de repente se transformó de "es bueno morir por nuestra tierra", "es bueno vivir por nuestra tierra", "es bueno limhot be'artzeinu", protestar por nuestra tierra. Y para mí ese es el cambio de paradigma que hay que hacer. Protestar y el conflicto es algo positivo, porque tiene que ver con que hay situaciones que están mal y las queremos cambiar. Así que yo me quedo con eso. No sé cuál va a ser el futuro, no sé exactamente cuáles son las expectativas que yo desearía que pasen, pero sí creo que hay una validez muy importante en todo esto que está pasando, que tiene que ver con un cambio de percepción sobre cuál es nuestro rol como jóvenes específicamente, pero no solo, en la intervención de la realidad en pos de un Israel más justo y un Israel en convivencia con sus vecinos más justo también. Gracias. Muchas gracias, Nati. Perdón, Leo, nada más. Sí. Es que cuando hablaba Nati se oía mucha interferencia, como un ruido. Ahora que va a hablar Fabio, le pedimos, no sé si se tiene que hablar un poco más atrás. Sí se entendió perfecto todo, Nati, nada más había un poco de ruido y la gente estaba hablando. Y nada más, perdón que intervenga, que no debería intervenir, pero ahorita que dijo cambiar una palabra, Leo, hace rato que hablé con él, me dijo que ayer en la manifestación en Israel había gente derecha que decía Asmolanim Bogdim, que es los izquierdistas son traidores. Traidores. Para contestarles, pusieron Asmolanim Rokdim, bailamos, pusieron a bailar. Entonces, un poco para que vean cómo está el ambiente en las manifestaciones. Pero era para que pusiera bien el micrófono también Fabio, y ahora sí dejo a Leo, perdón. Bueno, yo estoy de acuerdo. Digo, aquí en JMLAT no tengo problema en asumirme como izquierdista, pero sí, no voy a bailar ahora. En este momento lo haré después en la calle. Ahora, pues ahí junto con Nati, que estoy de acuerdo en su última frase, Tov limhot be'artzeinu. Presento a Falafia. Ahora sí, según lo que estoy viendo, el tercer ponente
también es estudiante de educación, está haciendo maestría en educación, así que tenemos a Nabel como doctora en educación, a Nati como estudiante de licenciatura en educación y a Fabio como estudiante de maestría en educación. Así que estamos llenos de educadores en este evento. Y él también viene del movimiento Abonim Nord de Río de Janeiro. Y también recién hizo Aliyah hace poco tiempo y estuvo en Brasil vinculado también con el movimiento del Partido Socialista Brasilero, así que viene ya con una formación política directamente desde Brasil. Y escucharemos ahora también su testimonio como participante de todo este movimiento. Entonces, adelante Fabio, 10 minutos. Dale, buenas noches a todos, o buenas tardes, no sé dónde están exactamente. Yo, a los brasileros que hay, se hay acá, eu vou falar em espanhol, porque eu acho que a maioria do público fala espanhol, mas eu queria deixar algumas palavras só em português para vocês se sentirem também em casa aqui. Así que bueno, vuelvo en español. Empiezo con mis motivaciones, ¿no? Que fue lo que Leo nos pidió inicialmente para hablar. Yo particularmente vengo desde hace mucho con la concepción de que el principal problema de Israel, y no solo de Israel, sino sí del futuro del sionismo, es la ocupación. Para mí, ningún problema de Israel se soluciona antes, no sé si antes, pero se soluciona por completo, sin resolver el problema de la ocupación de Cisjordania y del cerco de Gaza también. Así que no puedo decir que hay otra motivación más grande que ella para mí, ir a la calle o organizarme en cualquier que sea el movimiento político de acá, que no sea acabar con la ocupación. Pero la verdad es que no es, este es el nivel estratégico de las cosas, ¿no? El nivel más local, más práctico de estas manifestaciones tiene que ver con muchos otros temas. No hay un tema específico que me atrae más que los otros, pero yo lo que veo presenciando ahí en las manifestaciones de la gente con sus carteles y con sus gritos, con sus palabras, son todos muy legítimos, son todos muy justos, son cosas por las cuales vale la pena salir a la calle. Cito algunas. Mucha gente, y creo que empezó mucho el movimiento con la cuestión de la corrupción, los 3 casos de corrupción de Bibi que todavía no se solucionaron en términos judiciales, pero son centrales para mí en estas manifestaciones. Pero hay otros muchos, como la manera como condució, como viene conduciendo el tema de la corona, las políticas económicas del gobierno frente a la crisis económica también por el virus. Obviamente la anexión del Valle de Jordán es un tema que llevó mucha gente a la calle en un movimiento paralelo con el movimiento de corrupción, en contra de la corrupción de Bibi. Que fue la verdad donde yo empecé más a ir a las calles, más por este tema, profundamente relacionado con el Black Lives Matter, que acá también tiene la connotación de Palestinian Lives Matter resignificado. Y las leyes antidemocráticas que Bibi, que Likud y que otros partidos de derecha intentan pasar todo el tiempo en la Knesset, o sea, en el Congreso. Bibi en su guerra con el judiciario está siempre lo que está haciendo por una motivación de salvaguardar su propia imagen y su propia persona política y física. Es empezar un conflicto con el judiciario y lo que quiere es sacar el judiciario poder y centralizar el poder en el ejecutivo, o sea, en su rol. Y esto es muy peligroso para un país que
que se considera democrático. Y así que estas leyes también no son quizás el aspecto más fuerte o más vibrante de las manifestaciones, pero uno de los más importantes en mi manera de ver el futuro del país. Y hay que hablar también de la descreencia en la clase política, ¿no? Porque pasamos por 3 elecciones en un año, y en la tercera elección, el principal partido que pleiteaba, que quería el poder en lugar de Bibi, de repente, de la nada, se junta con Bibi para formar un gobierno. Así que se ve mucha gente que votó en el azul y blanco con la esperanza de sacar a Bibi, y que de repente vio Gantz ahí junto a Bibi en el gobierno, y que se desacreditó de la política así demasiado, con discursos como son todos iguales, no sé por qué salí a votar si lo que pasó fue que el principal opositor de Bibi se juntó un día después de las elecciones. Así que hay una descreencia, y una descreencia que se extiende a la izquierda, porque al final de cuentas Svoboda, el Partido Laborista, también está en el gobierno. Así que la gente busca alternativas y no encuentra mucho. Así que la alternativa era a sí mismo ir a la calle y hablar desde su voz, y no esperar que representantes las digan. Bueno, acá creo que vale la pena ya decir un poco lo que... La análisis general ya lo hicieron muy bien Nati y Anabel. Yo quería hablar un poco de expectativas, por más que sea muy difícil prever cualquier cosa en el futuro que puede pasar. Hay elementos que se puede trabajar. Primero, un poco pesimista. Estamos cerca de una cuarta elección. Muy cerca, la verdad. Y lo que se ve en las encuestas no es muy optimista. Obviamente Bibi pierde mucho poder político, mucho capital político, sale de sus 36, 37 sillas en el Parlamento para 29, 28 en las encuestas, pero esto no significa que la izquierda sale más fuerte, sino que el partido que más crece en las encuestas es el partido de Bennett, o sea, otro partido de extrema derecha, que sale de 6 sillas para 18, 19, o sea, crece como que 3 veces más su tamaño. Así que no vemos muchos resultados por ahora de las manifestaciones para un crecimiento de la izquierda, crecimiento electoral, dijo. Así que es un tema importante, no esperar grandes victorias de la izquierda para las próximas elecciones, y en términos estratégicos, no apostar todo en una victoria de la izquierda en las elecciones, sino apostar en la reorganización de la izquierda, no solo para futuras elecciones, sino para mantenerse en la calle, reivindicando sus derechos y un país con nuestras concepciones de vida y de sociedad. Del lado optimista de las expectativas, yo creo que se cría en Israel una nueva generación de luchadores sociales. Les voy a dar el ejemplo de Brasil. En Brasil, en general, las nuevas generaciones de luchadores, de militantes, se formaban en los años 80 principalmente, o en los sindicatos industriales, o en los campos, en los movimientos de la gente que no tiene tierra, de reforma agraria y todo esto, o en las iglesias, las comunidades de la iglesia de bases formaron el Partido Laborista de Brasil, que es el partido más grande de la izquierda brasileña, y estos eran los 3 espacios de formación política de la juventud y de los trabajadores. Acá en Israel, ¿cómo se hace este paralelo? ¿No? Los kibutzim en su momento fueron un gran espacio de formación política, que hoy ya no sé cuán fuertes son,
sindicatos casi no hay, la estatuto está muy débil y la mayoría de los trabajadores no están organizados en sindicatos. La manera como organizamos el trabajo hoy en nuestra sociedad ya es distinta, hay mucho trabajo informal y la gente no se reconoce como clase trabajadora, así que en ese espacio también es difícil. Y los movimientos juveniles tienen su rol. Lo que quiero decir es que lo que nos resta de todo esto para formar las nuevas generaciones es la calle. Salir a la calle a luchar por los derechos y en el contacto con las antiguas generaciones, con los movimientos sociales que siempre están presentes. El carácter pedagógico de la lucha se manifiesta. Y esto para mí es lo más irónico del momento, que justo en el tiempo de corona, que son los tiempos en que tenemos miedo de estar junto de otra persona para no contagiarnos, son los momentos que la gente va a la calle a conocer a otra gente, a formarse como luchadores. Así que es un paradojo también de este momento, muy curioso y muy interesante. Sí. ¿Un minuto más? Dale. Yo quería concluir entonces con el último tema que quizás no fue tan hablado hasta ahora, que es la coparticipación de la gente de la diáspora en todo lo que está pasando. Yo creo que el principal, si yo tuviera que elegir un elemento central de la participación diaspórica en esto, es la disputa de hegemonía ideológica de las Keilot sobre qué son las manifestaciones y qué se espera del sionismo. Primero, el movimiento de deslegitimación de las manifestaciones es muy fuerte. El aparato de Estado, los aparatos ideológicos de Estado acá ya están fuertes. Imagino que hay intelectuales orgánicos de la Ahbará y de la derecha en sus Keilot que también ya están imponiendo el discurso de que la violencia no puede venir de ninguno de los lados, como si hubiera cualquier isonomía de violencia, ¿no? Tipo, no hay una víctima de la derecha y hay muchas víctimas de la violencia. Todas las víctimas son manifestantes, así que no hay para nada isonomía en esto, así que hay que disputar esto. Hay que hacer con que la voz de las manifestaciones acá resone ahí, en la diáspora, en las Keilot, y las voces de los manifestantes y no del gobierno, que está amenazado por las manifestaciones también. Así que concluyo con este llamado, un llamado a disputar las Keilot y disputar la concepción de sionismo, porque lo que se ve mucho acá en las manifestaciones son banderas de Israel y gente diciendo que soy sionista y por esto no quiero vivir. Así que resignificar el sionismo, quizás rescatar un sionismo ahí de antes de la creación del Estado incluso, donde la izquierda era muy fuerte, es esencial también en la diáspora para que podamos construir un Estado en base a nuestros valores, que son los valores fundantes del sionismo y de antirracismo. Gracias. Pues muchísimas gracias, fue muy interesante escucharte, muy interesante escuchar tu análisis de la situación, Fabio, y pues desde el punto de vista de lo que implica este proceso como parte de la toma de conciencia de una buena parte de la población que está cayendo en cuenta de dónde viene todo este problema y también cuáles son las posibilidades a futuro. Voy a presentar por último a Asaf Abraham, conocido como Asi por mí, que fue Janij en la Shomerat Zair, movimiento del cual provengo yo. También nació en Israel, pero a los 3 años emigró a México, creció en México y luego volvió a Israel. Vive hoy día en Yafo, es fotógrafo, sobre todo fotógrafo de danza,
como Liaquat Batsheva, y pues se ha dedicado también a participar y fotografiar mucho y de manera muy, muy eficaz estas manifestaciones que estamos viviendo en Israel en los últimos 2 meses. Entonces, así tienes ahora tu espacio. También recuerdo unos 10 minutos máximo. Gracias, Leo. Hola, hola a todos. Qué emocionante estar aquí y ver a mis madrejim de cuando era niño y puedo aportar algo. Voy a empezar porque salgo a la calle y son varias razones, pero como me presentó Leo, soy fotógrafo de danza de muchas compañías. La más grande es Batsheva, con la que trabajo ya 5 años, pero tengo muchos coreógrafos, coreógrafas, bailarines, músicos, mucha gente de cultura que todos estamos como que no sabemos para dónde va la cosa porque no hay cultura ahora. Y Sal Tarbut, no sé cómo traducir Sal, o sea, el fondo de cultura lo acaban de cancelar, entonces no va a haber presentaciones que estén patrocinadas por el Fondo de Cultura. Tnuot Noar también están quitando todos los taktzivim, ¿cómo se dice taktzivim? Presupuestos. Y ya son varias cosas que me hicieron sentir que necesito salir, y que estoy viendo a los jóvenes que están saliendo y que están gritando protestando sus quejas y protestando y mi arma es la cámara y es con lo que puedo en estos momentos ayudar o hacer algo así, que es junto la cámara y el Facebook, llamémosle, las redes sociales, que gran parte de los protestantes están llegando a través de las redes sociales. Con todo lo bueno y lo malo que tienen las redes sociales, siento que es la parte casi más importante hoy en día. O sea, salir a la calle es importante y es grande y se siente bien. Y brinco a cómo la diáspora puede participar en eso, es compartiendo. Ahí supongamos las comunicaciones de hoy, las noticias y eso no te dejan ver lo que en verdad está pasando. Y hay varios canales en Facebook. La más importante se llama Orly Barlev, que es una reportera que va con su teléfono en live y puedes ver todo lo que está sucediendo. Ella entrevista a gente de todo tipo, de todas las clases sociales, de todos los lugares que lleguen y es increíble ver cuánta gente diferente, cuánta gente tiene lo que decir, tiene lo que pedir. Mis expectativas no son muy altas porque no sé cómo es, ni siquiera puedo hablar mucho de política, no sé de política, pero sé de sociedad y sé de qué se puede pedir o cuál es mi expectativa más grande, y creo que es lo que está pasando, es lo que está sucediendo, es que el gobierno nos vea. La gente que puede hacer un cambio, vea a los que están pidiendo el cambio. Ahorita estamos viendo una foto que dice Menutakim Nim Astem.
y menutaquimes desconectados. Y es una de las cosas que también me sacan a la calle, es gente que está desconectada y gente que está en el gobierno, está desconectada de lo que es el gobierno. O sea, es algo que me trajo a Israel, que la gente del gobierno y el pueblo mismo siempre están en la misma barca, vamos. Y ya van muchos años que ya no estamos en la misma barca, los que están en el gobierno y los que están en el pueblo. Y esa es una de las cosas que también me saca a la calle. Muchos de mis amigos, colegas y así salen a protestar con sus letreros, salen a bailar, salen a cantar. Y ahí estoy con ellos. Ahí estoy intentando mostrarle a mi hijo en las manifestaciones. Mira, la gente tiene que saber cómo pedir las cosas. Esa es una de las cosas más bonitas que ha habido en las protestas. La gente pide las cosas de buena manera, sin violencia. No he visto nunca en mi vida protestas que sean tan pacíficas, que traigan cultura cantando. A veces se necesita un poquito de zam, no sé cómo se dice zam. Se necesita fuerza, se necesita ira, se necesita ira. Y al final no se necesita la violencia, se necesita la ira, se necesita mostrarles que en verdad necesitamos el cambio. En verdad queremos que se bajen de su pedestal y vean lo que está sucediendo y no sé, Israel es un país que siempre sentí que todos somos iguales y últimamente es lo que me hace salir a la calle. ¿Qué más puedo decir? Un minuto así. Sí, una de las cosas que me cuestan y me duelen han sido en verdad todo lo que es izquierda, derecha, Mizrahim, Sfaradim, y como que en algún momento tiene que terminar todo eso. Y también por eso salimos a la calle. Con eso termino, gracias. Y con las fotos, vean las fotos. Sigan todo lo que está sucediendo en el Facebook porque están pasando muchas cosas todo el tiempo y compartirlas hace que los que estamos en la protesta podamos seguir compartiendo y que se vea lo que está sucediendo. Que no las noticias nos digan lo que está pasando, sino que la gente en el Shetach, en el campo. Muy bien, pues muchas gracias, Asi, por exponer esta parte. Creo que resumiste de manera muy concisa algo que también yo siento que se ha cambiado en Israel, esta idea de que originalmente estábamos todos en la misma barca y ahora ya no. Entonces ahora doy espacio, bueno, creo que no sé si es Chava o José, que está moderando la parte de las preguntas. Sí. Si quiere empezar a presentarlas. Sí, bueno, preguntan por las fotos de Asi, antes que nada, hay gente que ha estado preguntando. Ahora les pasamos el Facebook de Asi o en el chat para que entren, porque aparte de las manifestaciones tiene excelentes fotografías de muchas otras cosas. Vamos a empezar por el orden que llegaron las preguntas, y una pregunta que escribe nuestro amigo Gustavo Efrón de Nueva Sion y que también estuvo con nosotros, trabaja con JMLAT, es si alguien que estuvo, me imagino que pueden ser los más veteranos, en las manifestaciones del 2011 en Rothschild, en Tel Aviv, y las manifestaciones de hoy en día en todo el país y en Balfour, ¿qué similitudes hay? Al mismo tiempo, nada más porque para compactar preguntas,
También escribe mi querido Yair Rubin, que seguro no se acuerda, Yair Rubin no se acuerda de mí, fui su alumno en el Majón de Madrid. Dice, también participé en las manifestaciones de Rothschild hace años y su preocupación en este momento es este movimiento amplio de protesta teme que sea un episodio más y que no se catapulte hacia algo más, más grande. Esa es una pregunta. Voy a lanzar 2 o 3 preguntas para que Leo las modere o las contesten. Luego la segunda pregunta, permítanme nomás regresarme acá. Bueno, pregunta también nuestro compañero Marcelo Carvalho de Chile, ¿cómo ocurre allá y acá en Latinoamérica? ¿Por qué creen que la demanda de la calle no se manifiesta en las urnas? Es decir, en el voto no se ve reflejado. Y la tercera pregunta, y luego voy a otras porque están llegando más. Eldad Levy, también compañero nuestro en México y que vive ahora en Texas, pero que es israelí. ¿Por qué creen que no estamos viendo suficientes participantes árabes en las protestas de Balfour? ¿Creen que los activistas árabes sienten apatía a las protestas? Y si en el pasado han habido algunas tensiones entre los líderes de la bandera negra y Ayman Odeh, el líder de la lista conjunta. Entonces, Leo, no sé cómo las vamos manejando, mientras voy haciendo el resumen de las siguientes preguntas para los demás. Bueno, pues yo como moderador, pues le otorgo primero, o sea, puedo yo agregar alguna otra cosa, pero le otorgo primero el derecho a responder a alguno de los ponentes con respecto a algunas que cada uno elija qué pregunta le sonó interesante para responder. ¿Alguien específico? Anabel, Asi. Ok. ¿Puedo bueno, contestar sobre la última pregunta? ¿Por qué la población árabe no está tan incorporada? Realmente no tengo una pregunta de una investigación muy profunda, pero sí puedo decir que una de las causas es que la población árabe no es que es indiferente, sino que también tiene un poco de miedo de salir a la calle para no convertirse en el blanco de ataques de la policía, que en la policía, lo único que quiero decir, no voy a defender a la policía, pero lo que sí quiero decir que es un problema un poquito más complicado todavía, porque tenemos un ministro de policía que está más en contra de los manifestantes que la policía misma, o sea que muchas veces la policía sale a defender. Por ejemplo, hace 2 semanas iba a haber una manifestación en la residencia particular de Netanyahu en Keisaria, y se pidió decidieron que había 20 casos de coronavirus y que no se podía, se iba a cerrar Keisaria. Keisaria es una ciudad muy pequeña, de un muy alto nivel económico, y la policía fue la que dijo que no, que si se cerraba, si se decidía cerrar ese lugar, los manifestantes tenían que venir a la noche que estaba programada una manifestación. O sea que la relación de la policía también es bastante complicada, pero lo que sí puedo decir que esa es una de las causas por las cuales se dice que la población árabe teme salir a la calle. O sea que... ¿Puedo complementar? Sí. Solo un ejemplo sobre este miedo, es un miedo muy real, porque hace 3 o 4 manifestaciones, cuando los grupos de la hincha organizada de Beitar Jerusalén, la familia, fueron las manifestaciones a, ¿cómo se dice?, a pegar a la gente ahí de la manifestación mientras salían. Fueron 2 salvos principales. El primero fueron periodistas que la gente de la familia pegó después de la manifestación. Y el segundo fue un chofer de un auto particular que era palestino y que por acaso estaba pasando por la zona cerca de la manifestación. O sea, los salvos no solo de la policía, sino que de estos grupos de terroristas de extrema derecha son los palestinos, y sí, obviamente es muy peligroso para ellos. Y es en el lado de la ciudad, que es Jerusalén Occidental y no Oriental, así que también no están cerca de
donde viven ellos en sus zonas. Puedo aprovechar y contestar otra pregunta, perdón. Muy Sí, rápido. claro. La pregunta sobre, creo que de Yair, no sé, sobre si el miedo de que le sea solamente un episodio más y que no se puede capitalizar políticamente las manifestaciones para grandes cambios. Primero, yo creo que esto va a depender del esfuerzo de la izquierda también de organizarse para momento de manifestaciones, para aprovechar el momentum y para aprovechar la organización y para aprovechar la fuerza de la juventud y organizarla en movimientos de reivindicación, de las pautas de izquierda y todo. Y segundo, doy un ejemplo de Brasil, es siempre un peligro. En Brasil en 2013 hubieron manifestaciones masivas que empezaron con agendas muy, muy progresistas, principalmente por la disminución del precio de los autobuses, de los buses de la calle, y terminaron con toda la gente en la calle, con reivindicaciones las más amplias posibles. ¿Y qué pasó después? La izquierda no logró muy bien organizar y estructurar estas organizaciones para las agendas de la izquierda, y la derecha sí logró, y bueno, es parte de lo que vemos hoy en Brasil con Bolsonaro electo. Tiene que ver también con cómo la derecha se organizó y se apropió de las manifestaciones. Así que es un trabajo de la izquierda que empieza desde ya de tener estrategia para aprovechar esto para sí, para sus reivindicaciones. Si puedo agregar yo algo más también, Chava o José. Sí. Mira, a mí me parece que lo que estamos viviendo hoy día tiene que ver también con el contexto no solo de la pandemia, sino de un verano en el que estamos inmersos en la aburrición. O sea, no me imagino que habría tal cantidad de gente saliendo a las calles si estuviéramos a mitades de enero, en plena época de lluvia y frío e incluso nieve en Jerusalén. Es decir, de alguna manera, si volvemos al caso del 2011, igual las manifestaciones fueron en verano. En verano. Sí, en verano, que es un momento en el cual la gente tiene la energía para salir afuera, y aunado a esto, la frustración causada por el coronavirus, y que permite que yo creo que de alguna manera este movimiento tiene un límite de tiempo. Es decir, que en cuanto las cosas vuelvan las clases otra vez, vuelvan las universidades, el clima se vuelva un poco más difícil, es posible que veamos ya un descenso en la cantidad de manifestantes. Y por lo tanto, creo que es muy importante ver qué se consigue en los próximos meses, 1 mes, 2 meses, y ver de qué manera se reivindica. Ahora, una cuestión que preguntas y que dice que quiero vincularla con esto, que es ¿por qué no se refleja esto en las urnas? Es porque yo creo que este tipo de manifestaciones de manera deliberada está queriendo deslindarse de los partidos políticos. Y yo vi incluso una propuesta en la página de Prime Minister donde pedían por favor que Meretz y la lista árabe no aparecieran formalmente en la manifestación porque no querían, yo no diría politizarla, sino partidizarla. Partidizarla. Sí, volver que sean representantes. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí entramos a un tema que ya está bien enraizado dentro de Israel, y es el hecho de que la palabra izquierda tiene una connotación que va más allá de la simple definición de izquierda, que izquierda vendría a ser aquel que está en favor de la igualdad y en contra de la desigualdad, en principio, y ser izquierdoso en Israel es estar en contra de la patria, estar en contra del pueblo judío, estar en contra del sionismo, estar del lado de la destrucción de Israel, y por lo tanto ser de izquierda, claro, y ser de izquierda en Israel se convierte en una especie
de calcomanía para demostrar el carácter negativo de una persona. Entonces, esto ha afectado, yo creo, a la sociedad en general, al punto de que incluso en esta manifestación la gente teme presentarse como de izquierda, sino que trata de presentarse como representante de una causa justa sin utilizar la terminología izquierda, porque la terminología izquierda se usa para denigrar a alguien. Entonces, yo creo que mientras no logremos reivindicar que ser de izquierda es un conjunto de valores, va a ser difícil que esto también se transforme en una decisión en cuanto al voto. Sí, si hay alguna otra pregunta. Si hay más preguntas, digo, quedó pendiente la de, si luego me las pueden contestar, la de la similitud entre las manifestaciones del 2011, pero ahorita regresamos. Hay un comentario ahorita que me llamó la atención, pero que dice que nadie ha mencionado la palabra corrupción acerca de los 3 cargos que tiene Netanyahu, que es interesante este comentario, pero me regreso. Hay una pregunta, bueno, 2 preguntas, una de Daniel Friedman y también otra que llegó por otro medio, donde habla que si han sufrido amenazas o instigación por parte de grupos de derecha como La Familia, y habla un poco de lo que habló Fabio también, que la otra pregunta es cómo los grupos de Asbará, los grupos que tratan de, que en realidad son grupos propagandísticos, de equiparar la violencia de la izquierda con la violencia de la derecha, cuando es claro que toda la violencia física y verbal ha venido siempre del lado de la derecha. Entonces, esa sería otra pregunta más. Y hay muchos comentarios, esos están en el chat. Ya vamos a tener que en algún momento tener que cortar, nos quedan pocos minutos. Estoy buscando la otra pregunta, pero si quieren contesten estas, tanto la de las manifestaciones de Rothschild como la parte de corrupción, o sea, los cargos de corrupción a Netanyahu, y el asunto de derecha, izquierda, es decir, la instigación de la derecha, y cómo las van a tratar de equiparar estos 12 fenómenos. Y hay una interesante que es más dirigida hacia ASI, nada más la estoy buscando, que es de nuestra amiga Paula Iturra, que hace la comparación con manifestaciones de Chile en el 2019 y habla de cómo se puede, por medio del arte, eso es un comentario, pero se puede hacer pregunta, cómo el arte se hace presente y hace que la gente se acerque más también, aunque ya lo dijo así, a las manifestaciones. Esas son las preguntas por lo pronto. ¿Hay alguien que quiera responder? Sí, puedo hablar un poquito nomás de la música que se está escuchando en las protestas, que llega una filarmónica, la orquesta Tamapejá, es orquesta de la revolución, vamos. Son todos músicos clásicos y los viernes vienen y tocan. Están otro movimiento, todo es muy independiente, otro movimiento de muchos acordeones, está organizando de que cada vez lleguen más y más acordeones, menos guitarras y más acordeones. Algo se está moviendo ahí, no sé. Una fábrica. Sí. Una fábrica de acordeones. Hay un teatro que se llama Teatrón Clipá, que son muy, muy creativos y cada sábado llegan con diferentes disfraces y con letreros súper que le invirtieron mucho tiempo y se ven muy bien y quería decir otra cosa de las fotografías. Supongamos, hubo un comentario de alguien de Rehovot que me dijo que es una lástima que tenga fotos de niños, que llevamos niños a las protestas que son tan violentas y así. Obviamente es alguien que nunca fue a una protesta, pero sí me sacó un poquito de onda que de repente se vea que él ponga en sus palabras
que los protestantes llevan niños para usarlos como parte de las protestas y es todo parte de un mishmash de... Escudo humano. Sí, de Asbará mala, no sé, de gente de legitimización. ¿Perdón? Sí. Y eso es eso. Bueno, Leo, nada más, perdón, nada más complementando una pregunta, porque ya es la última que vamos a poder hacer y tiene que ver con la otra para luego cerrar. También nos pregunta Ricardo Aronskin qué relación hay entre las hinchadas o fanaticadas fascistas de Beitar con la familia y lo que han hecho con los protestantes, los manifestantes, o sea, que los han atacado, y cómo puede ser que en un sistema democrático existan este tipo de grupos. Pero ya es la última pregunta que damos. Aquí nos dice, nosotros exigimos bandoneones desde Argentina en lugar de acordeones. Dejo que ahí está. Nati, Ahí está. Bien, y Leo, y terminamos. Y nada más les quiero decir que presentamos al principio un video que se llama Haizarín, que es Alienígenas, que es un video parodiando las palabras del hijo del primer ministro israelí de Yair Netanyahu, que llamó a los manifestantes alienígenas. Y cerraremos con un video para terminar del grupo legendario Israelita Islam, que también hizo sobre las manifestaciones. Leo, te dejo la palabra otra vez. Sí, bueno, yo Leo. podría responder, nada más hay alguien. Anabel, querías decir algo tú antes. No, yo quería decir algo sobre la representación que esta manifestación va a tener en las urnas. Yo creo que hay dos cosas que tener en cuenta. Primero, que en todo este panel y en todas las manifestaciones hay una parte del país que se manifiesta y una parte que no. O sea, nosotros también tenemos que tener en cuenta que aunque parezca que estas manifestaciones son totalmente populares y todo el mundo está ahí, hay una parte del país que no está ahí y no podemos saber estadísticamente si es la mayoría o la minoría. Y por otro lado, como antes también dijo Fabio, las últimas elecciones han llevado a una delegitimación de toda de la política y de la democracia misma, porque la gente votó por alguien que directamente fue y hizo totalmente lo contrario. Entonces, yo creo que también todos estos jóvenes, que tal vez es la primera, segunda vez que han ido a votar, ya han votado en un periodo de un año como 3 veces, y ahora se está hablando de 4 veces, que es totalmente una delegitimación del sistema político. Así que no podemos saber exactamente qué va a pasar en las urnas. Yo creo que toda esta gente, con todo este activismo, sí va a llegar a las urnas, pero tal vez no. Tal vez la forma de expresarse ha sido esta manifestación y no creen en el sistema político. Así que no se puede saber, a mi entender. Muy bien, yo agregaría que con respecto a la corrupción o los casos de corrupción de Netanyahu, creo que tal vez hace un año, cuando este asunto ya estaba a la luz, importó menos a la gente la cuestión de la corrupción, porque no ha vivido todavía en carne propia los defectos de esta corrupción. Es decir, yo creo que hoy día que la gente está experimentando la falta de trabajo, la falta de oportunidades, la falta de acceso a recursos, es que la cuestión de la corrupción de Netanyahu se vuelve más relevante, que es, bueno, ¿por qué él sí y nosotros no? ¿Sí? Y que de alguna manera creo que se gestó en Israel, incluso en su momento desde la derecha, una especie de relación de igual a igual entre el poder político y el pueblo, que se puede ver incluso por el caso de Ben Gurión, de alguien que vivía en un kibutz, el caso de Begin, que vivía en una casa modesta, y que se ha ido agrandando y convirtiéndose en una brecha mucho más excepcional. La relación o la protección que tiene Netanyahu frente a la que está gozando la mayoría de la gente. Yo creo que esto está generando muchísima tensión, muchísimo enojo, y en ese sentido creo que es algo muy positivo.
el hecho de que la gente esté reivindicando que los líderes se comporten según sus principios y no en contra de ellos. Bueno, por último, o sea, me parece que efectivamente no sabemos, así como lo que pasó en el 2011, si va a avanzar hacia algún lado inesperado o no. Pero sí creo que de alguna manera se está forjando una nueva conciencia y me parece que es muy importante que la diáspora judía, como lo mencionó Fabio también, esté al tanto de que aquí en Israel hay grandes discrepancias y estar a favor del gobierno no implica necesariamente estar a favor de Israel, sino que se puede estar a favor de Israel y estar en completo desacuerdo con el gobierno. Creo que ese es un reto para las comunidades judías en la diáspora. A mí me gustaría agregar, si puedo. Claro. Con respecto a la pregunta y a todo lo que tiene que ver con la violencia y si hay amenazas, yo creo que la respuesta clara es sí, hay amenazas de grupos organizados, pero también de simplemente las personas que no están en la manifestación y que ven que una persona sale de la manifestación y comienzan a hablar o a asustar o intentar cuestionar el porqué de esa manifestación, pero que también lo que sí hay es cada vez más redes de jóvenes que van a la misma manifestación y lo mismo las madres también, para intentar cuidarnos y preservarnos a nosotros mismos. Ahora, para mí, Natalia, hay es decir, ¿cómo puede ser que se permita que grupos tan extremistas pareciera que es legítimo lo que dicen? Y yo creo que tiene que ver con que, lo habló un poco Fabio también, con que la ocupación también nos corrompe a nosotros. Es decir, todo lo que en algún punto permitimos que pase con los otros, yo creo en algún punto corrompe también nuestras propias lógicas internas de qué es válido y qué no, qué es lo legítimo y qué no, en dónde se puede usar la violencia y en qué no. Y esto que se habla mucho de que están saliendo grupos de Asbará a intentar poner una violencia en la izquierda que no existe. Cuando se habla de Netanyahu en las marchas, se habla de sus causas de corrupción, se habla de su mal manejo del coronavirus y no es un ataque personal contra él. Incluso una de las principales canciones es a tu casa, ni siquiera a la cárcel. O sea, ese es para mí, la gran mentira que intentan imponer sobre la violencia de la manifestación de izquierda y que tiene que ver una respuesta realmente violenta del otro lado, pero totalmente legítima. Y en ese sentido también el abuso policial que existe, donde entendiendo que la policía tiene que hacer uso responsable de la fuerza y no tiene uso ilimitado de la fuerza. Y me parece que ahí hay un tema de fondo, un tema mucho más profundo que resolver tal vez, o que repensar, o que cuestionar sobre qué nos está corrompiendo como sociedad israelí internamente. Bueno, muy bien. Tenemos que terminar. Nada más dos asuntos. Una reflexión acerca de los temas. Primero, perdón, antes, Leo, muchas gracias por toda la moderación, por todo el trabajo que hiciste con ellos. Anabel, Nati, Fabio, Yassi, han sido muy emocionantes sus palabras. De verdad, hay comentarios de que a la gente les llegó mucho. Y en base a eso quisiera hacer una reflexión final a nombre mío y a nombre de JMLAT. Lo que se ha vivido en las manifestaciones y tiene que ver con el arte, la educación y la juventud, que es justamente lo que tenemos hoy en el panel, nos han llegado de una forma emocional a muchos que vivimos en la diáspora, y esta vez hablamos de la diáspora, no de Israel,
porque nos han recordado que existe otro Israel, que existe un Israel que nos recuerda al Eretz Israel Hayafá, del que nos acordamos muchos, el Eretz Israel donde la gente está construyendo cosas y no destruyendo. Y creo que eso es lo que yo me llevo hoy en día de esta plática, la música que se escucha, el arte que se ve, los carnavales que se ven afuera de Balfour y en todos los puentes de Israel han sido realmente emotivos. La gente que pueda, échese un clavado, una vista a Facebook, a las páginas de ASI, a las páginas de Crime Minister, a las páginas, bueno, y sobre todo la de Jotamlat, para que vean el trabajo que se está haciendo. Nos vamos a despedir con un video. Agradezco a todos por su participación. Pronto les avisaremos de la nueva actividad y vamos a regresar también con actividades culturales aprovechando esta coyuntura. A nombre de todo Jotamlat, les agradecemos mucho por su participación y nos vemos pronto. Los dejamos ahora con el último video de Tislam y los que se quieran quedar, pues aquí estamos. Gracias a todos. Gracias. Perdón, ahí va. Gracias. Es que tengo que irme al WhatsApp, pero ni modo. No estaba bien preparado. No somos tan profesionales, pero somos buena gente. Eso sí. Perdonamos todo. No, está trabado, así es que mejor... ahí está. Perdón, tengo que irme aquí. Oye, se ve todo lo que estoy escribiendo con los... No, ya, lo dejamos para otra, lo mandamos en la página. Perdón, disculpen. Ya el Shabak ya vio todo lo que dice. Sí, el Shabak. Podemos... Ya. Gracias a todos. Ya, ahora sí, ya. Hasta luego Todas. todos. Gracias. Adiós, adiós. Adiós, adiós.